amigos del Código del Abogado? El día de hoy nos encontramos en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. En los Jueves de Cultura Jurídica les traemos la conferencia del día de hoy. Les comento que, como todos ustedes saben, la implementación del sistema de justicia penal fue una etapa que duró 8 años. Inició prácticamente en junio del 2008 y concluyó en junio del 2016. Al concluir esa etapa de implementación, hubo una gran ceremonia en el monumento a la patria, a los héroes, que está aquí en Chapultepec, y muchos pensaron que se había ya concluido realmente con un nuevo sistema de justicia penal en México. Esto evidentemente no es así. La implementación del sistema de justicia penal fue dispar en la mayoría de las entidades federativas, porque hubo muchas entidades federativas que no iniciaron el primer día posterior a la reforma constitucional de junio del 2008, sino que lo hicieron incluso años después. Hubo gobernadores que quizá pensaron, bueno, a mí me queda un año, me quedan 2 o me quedan 3 de gestión, pues mejor el que venga que inicie con los trabajos. Tuvimos varias etapas de códigos procesales en las entidades federativas, los primeros códigos de carácter muy garantista que iniciaron en Nuevo León y Chihuahua, después una segunda época de códigos quizá como el de Oaxaca, iniciaron después códigos un poco más adaptados a la realidad, hasta que finalmente tuvimos un código nacional de procedimientos penales y las primeras leyes nacionales en el marco de la gran reforma al sistema de justicia penal del 2008, aquella reforma que modificó pues 10 artículos de nuestra Constitución. Y cuando concluyen esos 8 años, el mandato que tenía antes CETEC, la Secretaría Técnica para implementar la reforma penal, pues también concluyó. Desde su nacimiento, CETEC ya tenía una fecha de extinción, y por un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública de agosto del 2016, en que fue que el presidente de la República, el Gabinete de Seguridad, los gobernadores y gobernadoras decidieron que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se hiciera cargo de la fase de consolidación del sistema de justicia penal. Da por concluida oficialmente la etapa de implementación y entrar entonces de lleno a la fase de consolidación del sistema de justicia. Esa imagen es precisamente de la sesión del Consejo Nacional en que se nos instruyó continuar con la etapa de implementación. Por supuesto, hubo muchas voces que dijeron que tal vez esto era un error, porque argumentaban que el Secretariado Ejecutivo ve solo cosas de policías, que la seguridad pública es una materia exclusiva de policías, y que entonces íbamos a implementar una visión solo policial o estrictamente policial en la fase de consolidación del sistema de justicia. Esto, por supuesto, no es así. Por supuesto que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando refiere quiénes son integrantes de las instituciones de seguridad pública en términos del artículo 21 constitucional, bueno, pues para acabar pronto dice que son todos excepto los jueces y aquellos que dependen de las estructuras de los poderes judiciales, los defensores públicos. Dicho de otro modo, forman parte de las instituciones de seguridad pública policías, peritos, ministerios públicos, comisiones ejecutivas de atención a víctimas, sistema penitenciario. Un buen número de actores del sistema de justicia penal. Y es por ello que se instruyó que fuéramos responsables, además de que el Secretariado Ejecutivo administra recursos federales. Ya Juan José mencionó que estamos justo en la etapa de concertación de estos recursos con entidades federativas y municipios, y se trata de 7,000 millones de pesos del FASP, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 5,000 millones de pesos del FORTASEC, el subsidio para el fortalecimiento de la seguridad de los municipios,
y que sumados a recursos de coparticipación estatal pues pueden alcanzar casi 18,000 millones de pesos. Entonces hay recursos además para poder impulsar las políticas públicas en materia de consolidación del sistema de justicia penal. Cuando recibimos este encargo, partimos de un diagnóstico, de los propios diagnósticos que nos entregó CETEC, para que pudiéramos focalizar las acciones en las cuales teníamos que trabajar. En un escenario de consolidación no podíamos seguir con el mismo modelo CETEC de trabajar en 7 ejes programáticos para poder implementar las acciones. Y creo que esta lámina resume buena parte de este diagnóstico. En la parte de abajo de la lámina es un diagrama de flujo que muestra cómo está o cómo se recibió el sistema de justicia penal en junio del 2016. Y en la parte superior, cómo debería ser. No sé si hay algún láser por ahí, si no, pues se los platico de manera visual. En la parte inferior, lo que tenemos en el círculo negro, que casi no se alcanza a leer, es cuando se formula la denuncia o querella. Cuando un ciudadano acude vamos a decirlo genéricamente, al sistema de justicia penal para buscar la solución a un problema en que fue víctima de un delito. ¿Qué está pasando? Pues que se están subutilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos y que en atención temprana, a través de mediación, conciliación, acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad y otros mecanismos, pues únicamente se está filtrando, se está despresurizando un 18% de los asuntos, cuando si el sistema funcionara correctamente, prácticamente la mitad de los asuntos penales, un 55%, tendría que ser resuelto en atención temprana. Y esa atención temprana debe brindarse, sí, en las procuradurías o fiscalías, en unidades de atención temprana. Y encontramos que prácticamente no estaban funcionando. Voy a profundizar en ese tema un poquito más adelante. Sin embargo, la atención temprana también puede ser policial. Hay un ejemplo, hay un modelo muy interesante en Morelia, en que nuestro amigo Bernardo, comisionado de la Policía de Morelia, Bernardo Olea, está impulsando un modelo muy interesante en que los policías hacen esta función de atención temprana. Los policías pueden canalizar a justicia cívica o realizan mediación policial o realizan actividades de investigación de campo o gabinete, o bien pues presentan a un detenido ante el Ministerio Público haciendo ya un prefiltrado de los asuntos. Después, aquí vemos que bueno, de este 19% que actualmente se resuelve por atención temprana, 9% se atiende por acuerdos reparatorios y por otras determinaciones el 9%. ¿Cómo debería ser? Pues, como dije, más de la mitad, el 55% debería quedarse aquí, mecanismos alternativos de solución de conflictos en unidades de atención temprana, y debería ser aproximadamente un 20% a través de acuerdos reparatorios y un 35% por otras determinaciones como criterios de oportunidad, por mencionar algunos. Actualmente casi el 82% de los asuntos llega a las instancias de investigación, a las unidades de investigación de procuradurías o fiscalías, porque solamente el 18% se queda en atención temprana. ¿Qué significa que llegue el 82% a las unidades de investigación? Pues significa que se presurizan, significa que las procuradurías o fiscalías, no solo en México, sino en la mayor parte del mundo, no tienen capacidad de investigar la totalidad de los asuntos que ingresan. Y entonces comienza lo que en Argentina llaman técnicamente selección informal de casos, y que podríamos denominar como estos se van aquí al cajón porque no los vamos a poder atender, y estos sí los vamos a atender por
alguna razón, por la monto, por las características de la víctima, por las características del delito. Hay una selección de casos. Eso es lo que pasa en la realidad. ¿Cómo debería ser? Pues solamente el 45% de los asuntos deberían llegar a instancias de investigación, menos de la mitad. Y en ese sentido, deberían judicializarse. Actualmente, del 82% que llega, solo se judicializa el 4%. Solamente se formula una imputación en un 4% de los casos. Y una vez formulada la imputación, solamente en 1% se aplican salidas judiciales, que pueden ser en cualquier momento. Por salidas judiciales nos referimos a un procedimiento abreviado, un juicio abreviado, un reconocimiento de participación del imputado en los hechos delictivos. ¿Perdón? A cambio de una reducción de pena, así es. En el caso, ¿cómo debería ser? Pues debería judicializarse casi un 10% y deberían resolverse por salidas judiciales un 9%. Debería llegar a juicio oral un 1% como mínimo o más de los casos. Actualmente no llega ni el 1% a juicio oral. Por supuesto, mientras más se avanza en resolver o mientras más avanza un asunto penal, un caso, en todo el sistema de justicia, pues se vuelve más costoso para todos, para las instituciones del Estado, para las víctimas, absolutamente para todos. El espíritu del sistema penal acusatorio es que se repare el daño lo más pronto a la víctima de un delito. Y para eso no hay que llegar a una sentencia al final. Para eso, si el asunto puede resolverse por sus características desde una etapa temprana, así habría que hacerlo. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. En consecuencia, no se está filtrando y despresurizando como debía. No están funcionando todos estos mecanismos alternativos del sistema de justicia penal. Al presurizarse las instancias de investigación, pues tampoco se investiga adecuadamente. Y esta frase que tanto escuchamos en los 8 años de implementación, de fortalecer la investigación científica del delito, pues por el volumen de asuntos, pues no se está convirtiendo en una realidad. Y no se están presentando ante los jueces los casos que se deberían presentar, al menos en número. La siguiente, por favor. Ante ese escenario, ese es el escenario con el que nosotros recibimos en 2016, pues decidimos adoptar 10 acciones focalizadas, básicamente pensando en el principio de Talento, el principio que establece cuál es el 20% de las acciones que podemos implementar para poder lograr el 80% de los resultados. ¿Cuáles son las acciones específicas que nos permitirán lograr los mayores cambios? ¿Cuáles son los engranes de la maquinaria del sistema de justicia que no fueron construidos tal y como fue planeado o diseñado en su momento y que necesitamos ponerles gotas de aceite para que giren a la velocidad a la que fueron diseñados? Y entonces decidimos implementar 10 acciones. Algunas las voy a solamente mencionar aquí porque voy a profundizar en ellas más adelante. Y otras, aquí es el momento en que las voy a mencionar de una manera más amplia. La primera, mejorar el formato del informe policial homologado. Esto fue un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué mejorar el formato? Bueno, este tema sí más adelante lo voy a profundizar. Mecanismos alternativos de solución de controversias. La justicia alternativa implicó construir un modelo homologado de unidades de atención o decisión temprana, también lo voy a referir más adelante. Modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal, ese sí lo voy a referir en este momento. ¿Qué es la policía procesal? La policía procesal es una figura típica de los sistemas acusatorios de todo el mundo, que esta policía se hace cargo del traslado y custodia de imputados, pero fundamentalmente de la seguridad en las salas de audiencia de juicio oral. En las salas de audiencia de juicio oral, la seguridad no corre a cargo de quien hace la seguridad perimetral de un centro de justicia, y debe ser una unidad especializada
que depende, en el caso de la Federación, de la Policía Federal, y en el caso de las entidades federativas, de las Secretarías de Seguridad Pública, y que tienen como misión específica conocer los principios que rigen al sistema penal acusatorio para hacerlos válidos al interior de una sala de juicio oral en auxilio de las órdenes, de las solicitudes que establezca un juez de control o un juez de audiencia. Con preguntas básicas: ¿qué pasa, por ejemplo, si parte del público que forma parte de la audiencia quiere grabarla? ¿Pueden grabar? ¿Qué pasa si el imputado de repente quiere agredir al juez o quiere agredir a la víctima? ¿Qué pasa si hay menores en la sala de audiencia? ¿Pueden estar? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Quién traslada la evidencia de la bodega o almacén de evidencias al interior de la sala de audiencia? Y al hacerlo, garantizando que se respete la cadena de custodia, porque podría vulnerarse ahí. También hay que vigilar que los testigos no se comuniquen entre sí antes, durante o después de la audiencia. Hay una serie de misiones específicas para la policía procesal. Y en Estados Unidos, bueno, son los famosos marshals, los responsables de la seguridad de estas salas. Generamos un modelo homologado para la formación de policía procesal en el país, también un diplomado para la formación de instructores. En San Luis Potosí, en la Academia Superior de la Policía Federal, convocamos a futuros instructores para todo el país. Formamos a cerca de 140 instructores para que cada entidad federativa tuviera capacidades para construir sus policías procesales, y después asignamos recursos federales del FAST para que las entidades federativas pues pudieran equipar, capacitar y dotar de la tecnología y recursos necesarios a las unidades de policía procesal del país. ¿Cómo vamos? Pues prácticamente ya hay, en la mayoría, no en todas, de las entidades federativas, unidades de policía procesal. Todavía hay que fortalecer este tema y hay que continuar con la capacitación de estas unidades o instancias. Siguiente tema. No me cambien la lámina, por favor. Unidades de medidas cautelares, de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Lo refiero más adelante. Sistema integral de justicia penal para adolescentes. Aquí sí me detengo. Al final las preguntas, por favor, si quieren anotarlas, porque si no, no vamos a... Si abrimos ahorita un debate, no vamos a respetar los tiempos. Sistema integral de justicia para adolescentes. Hay varias leyes complementarias del sistema de justicia penal: la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, la Ley del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Una de las leyes que nos vimos en la misión de impulsar fue precisamente esta. Es una ley relativamente reciente respecto de los 8 años de la etapa de implementación del sistema de justicia, porque fue aprobada pues prácticamente al final de la etapa de implementación. Y el sistema de justicia penal para adolescentes es uno de los sistemas más olvidados del país. Lo puedo señalar con un solo dato, del cual nosotros pues tenemos información en el Secretariado Ejecutivo, y es cuánto invirtieron las entidades federativas en el sistema de justicia para adolescentes en 2016 y en 2017. Les podría decir que la inversión no superó los 30 millones de pesos entre las 32 entidades federativas en un solo año de recursos federales. Esos 32 millones de pesos no se invirtieron ni siquiera por todas las entidades, fueron poco más de 20 entidades federativas las que invirtieron. Esto es, son inversiones mínimas para atender el sistema de justicia de adolescentes, y la inversión con recursos propios es casi nula. Entonces, simplemente el dato del dinero que se invierte en el cumplimiento de una ley o de una política pública nos refleja el nivel de avance o el nivel de
de su desarrollo, por decirlo de algún modo, en la implementación de una ley. En este caso, trabajamos en la construcción de los protocolos de actuación ministerial para justicia de adolescentes. Los construimos en un grupo interinstitucional con la Comisión Nacional de Seguridad, con el Sistema Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con otras muchas instancias que participaron en este tema. Y en este caso logramos que estos protocolos permitan cubrir dos grandes vertientes. La primera, el procedimiento que se sigue en el caso de justicia para adolescentes, y el segundo es el menor en internamiento, cómo ingresa, cómo se clasifica y hasta temas muy específicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un adolescente que es madre, ¿no? Los protocolos llegan a ese nivel de detalle. La siguiente, por favor. Por supuesto, falta mucho que construir en materia de justicia para adolescentes. Les estoy informando lo que ya hicimos, no lo que soñamos hacer en algún momento. Los protocolos están aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y publicados también en nuestra página web. Ley Nacional de Ejecución Penal, Justicia Terapéutica. Este es el último capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, una ley que me parece una ley muy completa, muy avanzada, muy de vanguardia y de difícil consecución por lo mismo en un corto plazo. Es una ley que establece estándares altísimos para la ejecución penal, para la ejecución de sanciones en nuestro país. La justicia terapéutica es un modelo que permite facilitar la reinserción de personas procesadas o sentenciadas que cometieron presuntamente, en el caso de los procesados, o que fueron ya sentenciadas por haberse comprobado la comisión de un delito y lo hicieron bajo efectos de alcohol o drogas y que son primo delincuentes que no tienen antecedentes penales y en un catálogo específico de delitos que se señala en la propia Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, y en este caso aplica por una parte ya sea una suspensión condicional del procedimiento en caso de procesados, o bien aplica medidas preliberacionales a cambio de someterse a un tratamiento de rehabilitación que permite, por un lado, despresurizar al sistema penitenciario y por el otro lado, combatir un factor criminógeno, buscando que las personas que cometieron delitos bajo efectos de alcohol o drogas no reincidan. Ese es el tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estamos perfeccionando el modelo que se construyó y buscando que se asignen recursos federales en materia de justicia terapéutica. Asesores jurídicos de víctimas. La Ley General de Víctimas contempla y también el Código Nacional de Procedimientos Penales la figura del asesor jurídico de víctimas. En teoría, cada víctima debería tener un abogado victimario. Esto es demasiado ambicioso también. Hay algunas cosas que están en nuestro sistema de justicia penal que son muy, muy ambiciosas y que llevarlas a la práctica implica mucho dinero. Sin embargo, yo siempre he pensado que esta figura de asesores jurídicos de víctimas debería funcionar un poco como funcionan las comisiones estatales de derechos humanos, en que existe una instancia para atender a aquellas personas a quienes se vulneraron o sienten que se vulneraron sus derechos humanos y entonces acuden a pedir asesoría, apoyo, y un visitador, una persona experta en el tema, les asesora y les da acompañamiento. Las comisiones estatales de atención a víctimas funcionan más o menos así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la mitad de las entidades federativas no se han logrado instalar las comisiones estatales de atención a víctimas. ¿Qué hicimos? Abrir la llave de los recursos federales, del fondo FAST, para que las entidades federativas pudieran invertir en equipamiento, infraestructura
capacitación de los asesores jurídicos de víctimas. Y además construimos un programa especializado de formación inicial y de especialización para los asesores jurídicos de víctimas. Esto ha permitido que en el último año se fortalezcan las plantillas de estas comisiones de víctimas de todo el país, porque hay que mencionarlo, contratar personal es una labor que solo pueden realizar las propias autoridades estatales o en su caso municipales. El gasto corriente, los sueldos, los tienen que pagar o los estados o los municipios respecto de su personal. La federación no puede pagar los sueldos de los asesores jurídicos de víctimas estatales. Pero si nosotros apoyamos para invertir en la infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación, entonces la carga se vuelve menos pesada para el Estado y el Estado tiene una mayor facilidad de invertir ya en los recursos humanos. El siguiente tema es el programa de actualización de materia de justicia penal. Hicimos una revisión interinstitucional de los programas de profesionalización que hay en la materia y durante un año trabajamos con las academias estatales de formación de policías, con las academias de formación de ministerios públicos y de fiscales y elaboramos más de 45 nuevos programas de formación inicial o de especialización en materia de sistema penal acusatorio. Ya mencioné ahorita los de asesores jurídicos de víctimas, pero por poner algunos ejemplos altamente especializados, desarrollamos programas de formación en el sistema penitenciario, porque antes solo había un programa para la formación de custodios y no había programas específicos para formar al personal que realiza funciones técnicas o funciones administrativas del sistema penitenciario. Esos programas ya existen. Generamos programas especializados para formar al personal de las unidades de medidas cautelares. Hoy hay un programa especializado para quienes realizan el análisis de riesgo y otros para los que realizan la supervisión de la medida cautelar. Hay pues 45 nuevos programas, todos están dentro del programa rector de profesionalización, son los modelos obligatorios con los cuales entidades federativas y municipios tienen que trabajar y son los únicos para los cuales se autoriza el uso de recursos federales para la capacitación. Estos programas pueden ser consultados en la página web del Secretariado Ejecutivo. Sistema de indicadores para evaluar el desempeño del sistema de justicia penal, detectar brechas y estandarizar la operación. Este es todo un tema, porque debo decirlo, no recibimos una base de datos que tuviera información precargada con un sistema consecutivo que alimentara de información a una base de datos para contar con indicadores del sistema de justicia penal. Sé que esto que estoy diciendo suena muy delicado, pero es real. Había muchos indicadores sobre el sistema de justicia penal que recibimos de CETEC, pero estos indicadores eran realizados generalmente por agencias internacionales o por empresas consultoras contratadas para tal efecto. Y nosotros no contamos con recursos para contratar ese tipo de empresas. ¿Qué hicimos? Firmamos un convenio con el Poder Judicial de la Federación para construir bases de datos con visión de largo plazo. Para empezar, había que contar con los servidores donde almacenar la información. Los tenemos ya en el Secretariado Ejecutivo. Nosotros administramos muchas bases de datos de información del país y en nuestros servidores tenemos capacidad de almacenar bases de datos y en coordinación con el Poder Judicial de la Federación elaboramos las primeras bases que ordena la propia Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Esa ley ordena 4 bases de datos respecto del sistema penal acusatorio: acuerdos reparatorios, medidas cautelares, suspensión condicional del procedimiento y juicios abreviados. El primer módulo, son 4 módulos, el primer módulo ya nació, el módulo de acuerdos reparatorios. Nos llevó una construcción de prácticamente un año, firmar un acuerdo con CONATRIB, capacitar
todo el país y empezar la operación. Y en breve va a entrar en operación la base de datos de medidas cautelares. Esas bases de datos que no existían, que no se construyeron en los 8 primeros años, van a permitir medir muchos de las características y el funcionamiento del sistema de justicia penal. Pero además, en coordinación con INEGI, estamos construyendo un modelo de 10 indicadores muy potentes para evaluar el funcionamiento, la operación del sistema de justicia. Estas bases ya las activamos a manera piloto con las entidades federativas. Hago un paréntesis: nosotros, como saben, somos responsables de publicar la información de incidencia delictiva de todo el país. Lo hacemos cada día 20 de mes. Tenemos coordinación permanente con las áreas de análisis y de información de procuradurías y fiscalías y de otras instancias del sistema de seguridad pública y de procuración de justicia. Entonces, hay forma de articular y construir estos 10 indicadores. Finalmente, gestión y reorganización institucional. Muchas veces, varios de los modelos que he mencionado dependen de una adecuada asignación de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos para que las instancias puedan operar de la mejor manera. Bueno, ese es el panorama general de las 10 acciones. Me voy a detener en algunos temas, voy a entrar al detalle en algunos temas que creo que pueden ser de especial interés de ustedes por ser un instituto de formación policial y ministerial, policial, pericial y ministerial. Entonces, la siguiente lámina, por favor. El informe policial homologado. Bueno, les voy a platicar. Hicimos un diagnóstico y detectamos que había en el país no solo un informe, sino muchos informes policiales homologados que en consecuencia ya no eran homologados. Varias policías del país, municipales o estatales, ante la complicación del IPH que se construyó en el 2010, generaron, Mariana, ¿es 2010 el primer IPH o 2015? Es 2010. Empezaron a generar, vamos a llamarlos así, pre-IPHs, formatos previos, y el IPH no lo llenaba el policía como debe ser, el informe policial debe llenarlo el policía, y se empezaron a generar oficinas de llenado de informes policiales donde a veces el que recababa la información no había estado en el lugar de los hechos. No se capacitó a los ministerios públicos en el conocimiento del informe policial y al no conocer el instrumento lo rechazaban. Encontramos entidades federativas que reunían o requisitaban un formato 2010, otros que llenaban un formato 2015, otros que llenaban ambos, otras entidades federativas que no requisitaban ninguno. Nuestro informe policial anterior, y digo anterior porque el nuevo se aprobó apenas en diciembre de 2017, diciembre pasado, hace mes y medio, era 3 veces más grande que el de la Policía de Nueva York. Tenía una cantidad de campos y de información inaudita. El tiempo de llenado de ese IPH podía superar fácilmente las 4 horas y se convertía entonces en un instrumento evadido por los policías. Inclusive llegaron a comentarle secretarios de seguridad que sus elementos preferían no hacer detenciones ante la carga que implicaba después pasarse 6 u 8 horas llenando un informe policial. Así de grave. Entonces realizamos un trabajo que nos llevó prácticamente un año para simplificar el informe policial y aplicamos una encuesta a 1946 policías y agentes del Ministerio Público y nos permitió tanto al formato que registraba delitos como a otro que registraba faltas administrativas. Lo hicimos en los 3 órdenes de gobierno, a nivel municipal, estatal y federal, y encontramos campos duplicados, campos que no se utilizaban, campos poco claros,
un formato poco amigable, inclusive gráficamente, visualmente, y nos dimos entonces a la tarea de reconstruirlo. El nuevo formato reduce a la mitad el número de preguntas y en consecuencia el tiempo de llenado, incluso más de la mitad. Mejora los campos donde se aporta información de detenidos y de víctimas, y también permite identificar de mejor manera al primer respondiente. Ese nuevo formato pasó por un proceso de pilotaje. Lo piloteamos con 383 policías municipales, estatales, federales, agentes del Ministerio Público en 9 entidades federativas durante octubre del 2017. Hicimos últimos ajustes, identificamos áreas de oportunidad y finalmente en diciembre pasado lo presentamos como un anexo del Protocolo Nacional de Primer Respondiente. Entonces actualizamos el Protocolo Nacional de Primer Respondiente con este que es su anexo más importante y sin duda una de las principales herramientas del trabajo de los policías. El informe policial homologado permite a un fiscal reconstruir qué fue lo que pasó en el lugar de los hechos. Se utiliza, ustedes lo saben, para una técnica de juicio oral que es refrescar la memoria, se utiliza muchísimo cuando el policía no recuerda, por ejemplo, cuál fue el tipo de arma que se encontró en el lugar de los hechos. El fiscal con esta herramienta puede reconstruir lo que pasó. Es una herramienta que permite obtener información valiosa de inteligencia para bases de datos. Es una herramienta que permite evaluar el desempeño policial. Tiene bien utilizado varias funciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues estamos generando los lineamientos de operación y una guía de llenado. Esto suena muy obvio, pero no se hizo con el anterior IPH. Estamos generando los sistemas de captura y los procesos de capacitación a usuarios.